Hola a todos mis queridos seguidores y amantes de las historias románticas. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Espero de todo corazón que se encuentren muy bien y con muchísimas ganas de sumergirse en otra aventura que nos hará suspirar. Hoy, como bien indica nuestro título, vamos a hablar de algo que a muchos nos encanta, el regreso de una pareja que ha conquistado nuestros corazones. Si han leído bien, Kerem y Ande. Juntos de nuevo en un viaje mágico. Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles, las pistas, los rumores y por supuesto, nuestra propia ilusión ante esta posibilidad. Este vídeo está pensado para todos ustedes, para los que han seguido de cerca la trayectoria de estos dos talentosos artistas, para los que suspiraron con sus proyectos anteriores y para los que, como yo, no pueden evitar emocionarse ante la idea de verlos compartir pantalla una vez más. Vamos a repasar un poquito de su historia, cómo se conocieron, los momentos icónicos que nos regalaron y, lo más importante, por qué juntos de nuevo nos emociona tanto. Así que pónganse cómodos, traigan su bebida favorita, y vamos a disfrutar de esta charla. Y por cierto, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que pulsen ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras de entretenimiento y gossip del bueno. Ahora, ¿por dónde empezamos con esta emocionante noticia? Pues como saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos nombres que al juntarse, generan una ola de entusiasmo, y no es para menos. Su química en pantalla fue, y sigue siendo, innegable. ¿Recuerdan Senkalkapm, o como la conocemos aquí, Por quien se mueve el sol? Uf. Esa serie nos mantuvo al filo del asiento durante meses. Cada mirada, cada gesto, cada diálogo, todo era pura magia. Se convirtió en un fenómeno no solo en Turquía, sino a nivel internacional, y gran parte de ese éxito se debió, sin duda alguna, a la increíble conexión que Kerem y Hande supieron transmitir. Desde el principio hubo algo especial entre ellos. Se veía en sus entrevistas, en sus interacciones en redes sociales, en la forma en que se apoyaban mutuamente. Y nosotros, los espectadores, lo sentimos. Sentimos esa chispa, esa autenticidad que traspasaba la pantalla. Y por eso cuando se anunció que podrían volver a trabajar juntos, el mundo del espectáculo se revolucionó. Ahora, seamos claros, hasta ahora son rumores, hay muchas especulaciones circulando. Pero a veces en el mundo del entretenimiento, los rumores tienen una base de verdad, y las pistas son lo suficientemente jugosas como para dar rienda suelta a nuestra imaginación y, por supuesto, a nuestro análisis. Se habla de un nuevo proyecto, un viaje que podría reunirlos, algo que suena a cuento de hadas, ¿verdad? Y es ahí donde entra el viaje mágico del título. ¿Qué tipo de viaje será? ¿Será un viaje literal, un rodaje en locaciones exóticas? ¿O será un viaje metafórico, una nueva historia que los llevará por caminos inesperados? Las posibilidades son infinitas y cada una de ellas nos ilusiona. Hemos estado rastreando todas las pistas disponibles. Sabemos que ambos artistas son muy reservados con sus proyectos personales hasta que todo está bien encaminado. Sin embargo, de vez en cuando, algún pequeño detalle se escapa, o algún amigo en común deja caer alguna indirecta. Por ejemplo, se ha rumorado que están trabajando en una película, o quizás una miniserie, que los llevaría a escenarios de ensueño. Piensen en eso, Kerem y Hande rodeados de paisajes espectaculares, viviendo una nueva historia de amor o de aventuras. Ya me estoy imaginando las fotos y los vídeos que compartirían. Además, es importante recordar que ambos han mantenido una relación de amistad y respeto a lo largo del tiempo, incluso después de que sus proyectos juntos terminaran. Y eso es algo muy valioso en esta industria. Verlos reencontrarse profesionalmente sabiendo que hay una buena base de respeto mutuo, solo aumenta las expectativas de que esta nueva colaboración sea aún más exitosa y gratificante, tanto para ellos como para nosotros. ¿Qué haría este viaje mágico diferente a su anterior éxito? Quizás explorarían géneros distintos o sus personajes tendrían dinámicas completamente nuevas. Imaginen a Hande interpretando a una intrépida exploradora, y a Kerem, a un carismático guía de aventura. O quizás un drama histórico ambientado en un lugar remoto, donde sus personajes se conocen en circunstancias extraordinarias. Las posibilidades son infinitas, y eso es lo emocionante. La expectación es alta porque sabemos de lo que son capaces juntos. La magia de su anterior colaboración residía en esa autenticidad que mencionamos. Sus personajes, Hande y Kerem en la vida real,
parecían complementarse a la perfección, aportando a sus roles una naturalidad que cautivaba. Si logran replicar o incluso superar esa chispa en un nuevo proyecto, estamos ante algo verdaderamente especial. Y el hecho de que se le llame viaje mágico sugiere que habrá elementos de fantasía, quizás de descubrimiento, o simplemente una historia con un toque de encantamiento que nos atrapará. Ahora analicemos el impacto que tendría un regreso de Kerem y Ande. Sería un evento mediático de gran magnitud. Las redes sociales explotarían, las noticias se llenarían de titulares, y los fans de todo el mundo se unirían en una celebración virtual. Sería una demostración del poder que tienen estos dos artistas para cautivar a audiencias masivas y generar un impacto cultural significativo. Pero más allá del fenómeno mediático, lo que realmente nos importa a los fans es la calidad del producto final. ¿Tendrán un guión sólido? ¿Una dirección que potencie sus talentos? ¿Y qué hay de la química? Esa es la pregunta del millón. Si la química sigue intacta, o si incluso ha evolucionado, este nuevo proyecto podría superar todas las expectativas. Y cuando pensamos en viaje mágico, me imagino escenarios impresionantes, momentos emotivos, y quizás, solo quizás, una historia de amor que nos haga creer en la magia de la vida. Por otro lado, es importante ser realistas. La presión de un regreso tan esperado puede ser abrumadora. Las expectativas son altísimas y ellos, como profesionales, saben que deben entregar algo que esté a la altura. Sin embargo, también creo que la experiencia que han acumulado individualmente desde su última colaboración los ha preparado para enfrentar este desafío. Ambos han seguido trabajando, perfeccionando su arte y explorando nuevos roles. Y aquí es donde entra el debate, queridos amigos. ¿Qué tipo de historia les gustaría ver a ustedes? ¿Prefieren que retomen la línea de la comedia romántica que tanto éxito les dio, o les gustaría verlos explorar facetas más dramáticas o de acción? Yo personalmente estoy abierta a cualquier cosa, siempre y cuando mantengan esa esencia que los hace tan especiales. Imaginen a Ande en un papel de fuerte empoderamiento femenino, y a Kerem como su compañero de aventuras. O quizás una historia ambientada en una cultura completamente diferente, donde ambos tengan que adaptarse y superar obstáculos juntos. Lo que sí está claro es que un proyecto de esta envergadura, con dos figuras tan populares, seguramente atraerá a talento de primer nivel en todos los aspectos, guionistas, directores y equipo técnico. Por lo tanto, la calidad de producción estará, casi con total seguridad, asegurada. Y si a eso le sumamos la magia inherente de ver a Kerem y Ande juntos de nuevo, el resultado podría ser simplemente espectacular. Mientras esperamos confirmaciones oficiales, les invito a que compartan en los comentarios qué es lo que más les emociona de esta posible reunión. ¿Qué escenas les gustaría ver? ¿Qué tipo de personajes imaginan para ellos? Me encantaría leer sus ideas y especulaciones. Y hablando de la vida fuera de cámaras, es natural que la curiosidad nos invada. Pero recordemos que lo más importante para nosotros como fans es su bienestar y su éxito profesional. Si esta colaboración surge, será porque ambos han decidido que es el momento y que tienen un proyecto que los entusiasma. Y eso para mí es suficiente. Quiero detenerme un momento para reflexionar sobre el impacto de estos artistas en la industria. Kerem y Ande no solo son rostros bonitos y talentosos actores, sino que también se han convertido en verdaderos embajadores de la cultura turca en el extranjero. Su éxito ha abierto puertas para otros talentos y ha puesto a Turquía en el mapa de la producción de series y películas de alta calidad. Un nuevo proyecto juntos solo consolidaría aún más su estatus y el de la industria en general. El título Juntos de nuevo, romance en un viaje mágico, realmente capta la esencia de lo que esperamos. El Juntos de nuevo habla de la reunificación de una pareja querida por el público. El romance sugiere que habrá amor, pasión, y todas esas emociones que nos encantan de las historias que nos hacen suspirar. Y el viaje mágico añade un elemento de misterio, aventura, y quizás de superación de obstáculos en un entorno extraordinario. Podría ser una historia de amor que florece en un lugar remoto y exótico. O quizás una aventura donde el amor es el motor principal para superar desafíos imposibles. Estoy segura de que si este proyecto se materializa, estará lleno de momentos inolvidables. Tendremos esa chispa de comedia que los caracteriza, pero quizás también momentos de profunda conexión emocional, de desarrollo de personajes y de exploración de temas importantes. La belleza de su química es que no se limita a un solo registro,
pueden ser divertidos, tiernos, apasionados, y todo ello de forma creíble y conmovedora. Y a medida que avanza el tiempo y la industria del entretenimiento evoluciona, es emocionante ver cómo artistas como Kerem y Ande se adaptan y siguen reinventándose. Su regreso conjunto, especialmente con un título tan evocador, promete ser un hito en sus carreras y, sin duda, un regalo para todos sus seguidores. Bueno, mis queridos amigos, hemos recorrido un camino lleno de emociones, especulaciones y mucha ilusión. Hemos recordado la magia que Kerem y Ande crearon juntos y hemos soñado despiertos con lo que podrían lograr en este nuevo viaje mágico. Para resumir brevemente lo que hemos conversado, hemos explorado la increíble química entre Kerem y Ande, el fenómeno que supuso su anterior colaboración, las pistas y rumores que apuntan a su regreso en un nuevo proyecto, y las infinitas posibilidades que este viaje mágico podría ofrecernos. Hemos analizado el impacto que su unión profesional tendría en la industria y hemos compartido nuestras propias expectativas y deseos para esta posible nueva aventura. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Su presencia aquí es lo que da sentido a todo esto. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta charla tanto como yo. Y ahora, lo más importante, me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué les parece la idea de Kerem y Ande juntos de nuevo? ¿Qué tipo de historias les gustaría ver? Compartan conmigo sus pensamientos más locos y sus deseos más profundos. Y si este vídeo les ha parecido intrigante, informativo y sobre todo, entretenido, les invito a que me lo demuestren. Por favor, denle un gran me gusta a este vídeo. Compartan esta conversación con sus amigos, familiares y cualquier persona que, como ustedes, sea fan de estas historias que nos hacen suspirar. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para formar parte de esta maravillosa comunidad y no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Hasta la próxima, y que la magia de las historias los acompañe siempre. Nos vemos muy pronto.